sea, la mitad de la planta automotor, para llamarla de alguna manera, circula sin ningún tipo de seguros. Y la primera pregunta que cabe para este tipo de circunstancias es qué dice la ley en la Argentina respecto de esto. ¿Vos podés circular sin ningún tipo de seguro? O sea, es una decisión personalísima de decir, bueno, yo circulo sin seguro, si tengo un accidente me hago cargo y garpo yo. ¿O estamos obligados por ley, quienes tenemos vehículos, para circular con un vehículo que esté como mínimo en el viejo y conocido seguro contra terceros, Sí. ¿no? Bueno, está Nicolás Faro, quien es presidente de Sinergia Broker de Seguros, y con él vamos a hablar sobre este tema. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas Un gusto gracias por también estar allí. saludarte, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, la primera pregunta, para después ir metiéndonos en este tema que yo planteaba, si es un dato que ustedes pueden medianamente corroborar de la cantidad de autos que circulan sin seguro, ¿qué es lo que dice la ley primero en la Argentina, Nico, respecto de esto? Vos tenés un auto y Bien. estás obligado a tener como mínimo un seguro contra terceros. La ley de seguros, en lo que tiene que ver con nuestro país, nos obliga a nosotros y a cada vehículo patentado a tener un seguro de responsabilidad civil. Bien, El seguro de responsabilidad civil justamente lo que está cubriendo es la responsabilidad mía ante cualquier hecho que yo pueda llegar a generarle a un tercero o a una cosa de un tercero. Por ende, yendo a la respuesta, sí, yo ante un vehículo que yo tenga tengo que estar asegurado sí o sí. Es obligatorio. Es uno de los seguros obligatorios que tiene el país. En distintos ramos después tenemos otro tipo de seguros obligatorios, pero en vehículos, tanto para una moto como para un auto, un camión, una camioneta, bien. es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil mínimo. Después uno puede ir adicionando distintos tipos de seguros y de coberturas, pero lo mínimo que uno tiene que tener para poder circular es el seguro de responsabilidad civil. Bien, o sea, este dato es ya incontrastable. Digamos, hay que estar asegurado sí o sí. O sea, yo no puedo decir, no, bueno, yo si tengo un accidente, asumo las consecuencias yo, pago yo, eh, y me hago cargo yo. No, la ley te exige tener un seguro de La ley nos responsabilidad exige civil. tener una póliza de seguros. Es muy bueno el dato que estás tirando, Pablo, y la pregunta, Bien. porque hay un mito también, ¿no? Ujú. En nuestras localidades, en nuestros comunes de las personas. Esto pasa mucho también en esa charla de asado que dicen, ah, Sí, si pasa algo lo pago yo. exacto. Y la realidad es que eso no es correcto. Bien. La ley nos intima y nos obliga a contar con una póliza de seguros eh, ante cualquier tipo de acto que yo pueda ser responsable, ¿verdad? Eh, Esto pasa muy habitual, más que nada por ahí en las localidades del interior del país, donde la siniestralidad es muy baja y donde dice, bueno, no importa, si pasa algo, Claro. yo me hago cargo. Pero la realidad es que no, tenemos todos la obligación de contar con una póliza de seguros. No es como una prepaga, digamos, que uno puede tener la opción de decir, la tomo o no la tomo, si me enfermo, o pago o voy al sistema de salud pública. Acá no es así. No, no. De hecho, las coberturas, perdón, yo voy a Sí, empezar a meterme un poquito más, pero es muy común que en momentos quizás de crisis o en momentos donde la economía habitual de nuestro país, que va fluctuando, las personas puedan ir cambiando, ir variando de su cobertura, una cobertura premium, una cobertura quizás de todo riesgo, decir, bien, bueno, dejo de estar en el estatus que hoy tengo, como decís vos, llevándolo quizás a una póliza, a una contratación de una prepaga, digo, no tengo una póliza de todo riesgo, pero me voy a una póliza de terceros completo, donde me va a cubrir los cristales, el granizo, las ruedas. Eh, eso es muy habitual, pero la cobertura de responsabilidad es básica y es obligatoria. Y de hecho, un poco, yo también leí la nota que vos mencionabas, sí, eh, ahí el expositor mencionaba y decía, hay menos controles. Entonces, al haber menos claro. controles, antes la gente necesitaba esto para poder circular. Es muy común de una localidad quizás como la nuestra, desde Carlos Paz, ir a Córdoba o de Altagracia, o de las distintas localidades aledañas a Córdoba Capital, decir, bueno, no, tengo que tener la póliza,
porque es muy probable que me paren y me exijan el seguro. Y esto también se daba quizás en los sectores que tienen que ingresar o a un barrio o a determinada empresa y obviamente les exigen la póliza de seguro. Al darse esta situación de la economía donde se frena y donde la gente deja de tener esos ingresos, muchos de esos ingresos informales, quizás lo primero que uno termina cortando es el esto. seguro. Y esto es lo que se mencionaba también en la nota. Antes la gente quizás bajaba la cobertura cuando no podía pagarla, y hoy lo que se está viendo en el mercado asegurador es que muchas personas han directamente desistido de la cobertura, lo que para mí es un grave error, ¿no? Claro. Sí, lo que yo notaba y aporto a esto, Nicolás, por un lado es, no sé si es lo primero que se fijan, fíjate vos que una caminera está muy encaminada a ver si tenés el foquito o no, bueno, lo que podría llegar a provocar un accidente, pero todo esto que debería ser obligatorio no se fijan. Y quería preguntarte respecto de esto, ¿cuáles son las consecuencias reales de andar sin seguro? Porque Bien. en mi familia hemos tenido casos de choques de esta manera y la verdad que cuando tenés que meter un abogado para demostrar que esa persona además infringió la ley, no está con el seguro al día, te sale más cara que la misma reparación. Exactamente, exactamente. Me encantó la pregunta. Eh, Hay una cuestión acá que es de conciencia social, ¿verdad? Una conciencia social y una conciencia también financiera y propia. La conciencia social es decir, yo estoy obligado por ley, pero también no estoy exento a que pueda tener un accidente, a que pueda surgir cualquier situación, un desperfecto en el auto, lo que Ujú. fuera, que puede atentar contra una persona, puede atentar contra otro vehículo, puede atentar contra una vivienda. Entonces, a veces decimos, bueno, como decimos, yo lo puedo afrontar o pienso que no va a ser algo tan grave. Eh, por ejemplo, hoy una suma asegurada de una persona ante una muerte, estamos hablando de unos 80 millones de pesos, ¿no? Estoy yendo al punto máximo, a una situación máxima. Pero muchas veces la gente cree, bueno, a mí no me va a pasar nada, a mí esto no me va a suceder. Y también, esto estoy yendo ahí a la conciencia social de Claro. todos como ciudadanos ante un siniestro. Pero también voy a la conciencia mía, de mi conciencia aseguradora, mi conciencia financiera, donde a veces eh, quizás no quiero ir a una cobertura más alta, una cobertura quizás de un todo riesgo, donde hemos tenido casos nosotros en el broker, donde nuestro cliente quizás dijo, no, se compró un auto nuevo, eligió una cobertura a terceros completo, eh, diciendo, bueno, no necesito una cobertura de todo riesgo, si me pasa algo yo puedo afrontar los gastos y demás. Y lo chocó una persona que venía con su camioneta y no tenía seguros. Claro. Y yo te puedo asegurar, en esto que vos estás manifestando, es real. Después, la consecuencia de tener que salir a intimar a esta persona, que Claro. puede que no tenga ningún bien a su nombre, que puede que ni siquiera tenga registrada la camioneta, el vehículo a su nombre, eh, tener que salir a buscar con un abogado, ver de dónde uno puede intimar, la realidad es que termina siendo un perjuicio enorme Ujú. para el tomador de la póliza, pudiendo quizás a veces esforzarse un poquito más respecto del costo de la cobertura que va a tomar, y esto lo que termina haciendo es que termina dañando nuestro patrimonio. La póliza de seguros patrimoniales, el espíritu de una póliza de seguros patrimoniales, tiene que ver con yo poder mantener mi patrimonio. Esto es como un mensaje a la sociedad respecto de la conciencia, decir, che, yo quizás tengo una moto, quizás tengo un auto, quizás es todo el capital o todo el patrimonio que yo tengo. eh, Obviamente ya la ley nos exige tener una póliza de seguros obligatoria, pero al margen, digo, yo necesito asegurar y estar realmente con la certeza de que ante un robo, ante un choque, Claro. ante un incendio de mi vehículo, yo voy a poder recuperar mi patrimonio, porque es el único patrimonio que Ujú. tengo. Eh, Acá es donde se da también esta situación de decir, ante una crisis, lo primero que corto es el seguro, y es justamente lo que más tenemos que tener en cuenta, porque ante una crisis es muy difícil después para las personas volver a reponer quizás hoy un vehículo, una moto o lo que fuera, más que nada en estos precios tan volátiles que estamos teniendo. Nicolás, y hablaba de la crisis y esto de cortar, y ahí te pregunto también por lo que te habíamos invitado
a la entrevista. ¿Ustedes notan esto de que hay muchos vehículos que están circulando sin seguro? Digo, desde que Sí. tenían y dieron de baja, o porque ustedes tienen asegurados que han tenido algún inconveniente con alguien en la calle y se dan con este dato de que del otro lado no hay seguro. ¿Ustedes estiman que hay un número así parecido de la mitad de la planta automotor circulando sin seguro? Pablo, hay un número muy grande de vehículos que está circulando sin seguros y hay varias razones también, o yo encuentro varias razones. Sí, Respecto a este informe que lanzó la Superintendencia de Seguros, lo que tengo para decir es que son datos de fines de marzo sí. y venimos de un noviembre, diciembre, enero, febrero con índices de inflación altísimas, Ujú. donde también se da o donde también pega, obviamente, en las pólizas de seguros y en el mercado asegurador, que eso hoy a 1 de agosto se ha ido regulando un poco, esto que mencionábamos recién, esta leve recuperación o esta baja de alguna manera de la inflación, manteniendo un costo relativamente estable, hace que la gente vuelva a contratar. Bien, Pero también se da en un parque automotor, que tenemos un parque automotor muy viejo. claro. Entonces, al tener un parque automotor muy viejo, muchas veces las compañías también restringen a la hora de la contratación de una póliza y para el propietario de un vehículo que por ahí ya tiene más de 15, 20, 25 años, se le termina complicando dónde poder contratar esa póliza Ujú. y terminamos haciendo esto, ¿viste? Un poco un cuento que nunca termina. La persona tiene que tener su vehículo asegurado, pero tampoco consigue o ¿Quién se encuentra los una asegure? compañía que se lo pueda asegurar. Claro. Exacto. Entonces, sí, es cierto, hay un porcentaje muy alto de vehículos sin asegurar. Entiendo que eso se ha ido, a ver, acompañando un poco también a cómo se fue estabilizando de alguna manera la inflación. Ujú. Y también hay una realidad que, por lo general, la persona que contrata un seguro de RC o de responsabilidad civil, algo completamente básico, también muchas veces lo hace por esto que mencionaba antes, ¿no? Con esta necesidad de Bien. movilizarse quizás para su trabajo y demás, y son movimientos de pólizas pendulares, que hoy están, mañana se caen, vuelven, lo vuelven a Ujú. contratar, en su mayoría no están con algún medio de pago automático, que eso también hace que la caída en las cobranzas y la caída en las emisiones de pólizas se genere también por ese lado. Bien. Y respondiendo puntualmente tu pregunta, el dato más grande que tengo y como dato también y aporta a la sociedad son los siniestros. Claro. Hoy estamos teniendo una cantidad enorme de siniestros de personas que tienen una muy buena póliza de seguros, pero la persona que lo chocó no tiene seguro. Claro, ahí está el Entonces, problema. ahí es donde se da el problema más grave. Exactamente. Es la Así que, problemática más importante. exacto. Nicolás, estaríamos hablando mucho porque es un tema que da Sí, verdaderamente sí, muchas la ganas verdad que sí. de hablar y lo está explicando de una manera tan instructiva y tan educativa que da un placer escucharlo, pero bueno, tiene sus obligaciones, así que vamos a ponerle un punto y aparte por el momento. Después seguramente más adelante lo podremos convocar para seguir conversando sobre este tema, pero era importante conocer, por un lado, lo que dice la ley y por el otro lado esto de los datos respecto de la circulación de vehículos sin seguros en el parque automotor. Nico, te agradecemos verdaderamente y seguramente estaremos a la charla de la conversación en cualquier otro momento. Quedó frisado allí. Bueno, gracias. Nicolás Faro, presidente de Sinergia Broker de Seguros, que nos estaba compartiendo información sobre este tema, ¿no? Para que quede claro, usted tiene un auto, una moto, un camión,